Bien, hoy resolveremos la siguiente serie de Fourier. Para empezar, encontraremos el primer coeficiente, que sería a sub 0. A sub 0 es igual a 1 sobre L de menos L a L de f de t diferencial de t. En este caso tenemos que L es igual a 1 y tendríamos lo siguiente: a sub 0 es igual a la integral de 1 entre 1, pues es 1, solo quedaría de menos L. Menos L es menos 1 a 0, como nos dice, por ft. Ft es 1, entonces nada más sería 1 diferencial de t más la integral de 0 a 1 de la función, en este caso es 0, por dt. Bien, entonces lo siguiente entonces es resolver las integrales, pero aquí tenemos que esto sería 0 y aquí a sub 0 sería igual a t evaluado de menos 1 a 0. Entonces esto sería lo siguiente: 0 menos entonces a sub 0 sería igual a 1. Ahora seguiría el siguiente coeficiente. El siguiente coeficiente sería a sub n, que es igual a 1 sobre L de la integral de menos L a L de la función f de t coseno de n pi x entre L diferencial de t. Aquí, perdón, Bien, entonces procedemos a sustituir. A sub n es igual a 1 entre 1, ya que L es igual a 1, entonces sería nada más que de menos 1 a 0 de la función por el coseno de n pi t diferencial de t más la integral de menos 1 de 0 a 1 de 0 por el coseno n pi t diferencial de t. Esto sería 0. Solo procederemos a resolver esta integral, la cual nos quedaría de lo siguiente: a sub n es igual 1 entre n pi por el seno de n pi t evaluado desde menos 1 a 0. Y evaluando nos queda lo siguiente: 1 sobre n pi seno de n pi 0 menos 1 sobre n pi seno de n pi menos 1. Recordemos que seno, bueno, aquí sería 0 por un número cualquiera, está 0, entonces seno de 0 es 0. Esto se va y nos quedaría menos n pi seno de n pi por menos 1. Y hay una formulita que nos dice que seno de n pi es igual a 0. Entonces
si esto sería seno de menos npi, pero seno es igual a seno de npi, entonces esto sería 0. Y tendríamos que a sub n es igual a 0. Bien, ahora nos faltaría el último coeficiente, que sería b sub n, que es igual a 1 entre L, integral de menos L a L de f de t por el seno de n pi t sobre L diferencial de t. Bien, sustituyendo nos quedaría lo siguiente: de menos 1 a 0, función de 1 por el seno de n pi t diferencial de t más la integral de 0 a 1 de 0 por el seno de n pi t diferencial de t. Esto nos daría 0. Nos quedaría resolver la siguiente, que Bn es igual a menos 1 sobre n pi por el coseno de n pi t, evaluado menos 1 a 0. Evaluando nos queda lo siguiente, que 1 menos n pi coseno de n pi 0 menos n pi, 1 sobre n pi coseno de n pi por menos 1. Aquí coseno de 0 es 1 y coseno de n pi, hay otra fórmula que nos dice que el coseno de n pi es igual a menos 1 a la n. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: b sub n es igual a menos 1 n pi más 1 por n pi por menos 1 a la n. Y bien, haciendo esta suma nos quedaría que Bn es igual a menos 1 a la n menos 1 sobre n pi. Y ya lo único que nos faltaría, aquí tenemos el valor de b sub n. Ahora, lo que nos faltaría sería colocar la respuesta como nos da la fórmula de sumas de rima, que la fórmula sería la siguiente: f de t es igual a 1 medio de a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 a infinito por a sub n coseno de n pi t sobre L más b sub n seno de n pi t sobre L. Muy bien, ahora ya nada más queda sustituir. A sub 0 nos dio que es igual a 1, entonces 1 por 1 medio sería f de t igual a 1 medio más la sumatoria n igual a 1 finito por a sub n nos dio que es 0, entonces no lo coloco. B sub n nos dio que es menos 1 a la n
menos 1 sobre n pi. Lo que nos resultaría podría poner seno de n pi t. Y de esta manera llegamos a la solución de la serie de Fourier.